Señor. Que tengan muy buenos días y que Dios me los esté bendiciendo grandemente. Como yo digo al comenzar cada reunión, ha venido a un buen lugar. Salir de nuestra comodidad para buscar de su presencia, eso es muy importante. Y eso tiene algo que el Señor después se lo va a reconocer a eso. De esa comodidad que sale usted, que muchas veces podemos quedarnos en casa, a lo mejor a dormir un rato más, a descansar un rato más, porque hemos tenido una semana tal vez agitada, ¿no? Y necesitamos descansar, pero estar en la presencia del Señor es lo más importante. El Señor dice que se lleva todas nuestras cargas, todos nuestros problemas. Buscarlo a Él significa buscar la orden en la vida, orden en nuestro interior, porque Él viene a acomodar nuestra mente y nuestro corazón. Él quiere que todo salga bien, no que la vida que recibamos a media. El Señor quiere ver abundancia de alegría en el corazón de aquel que lo sigue, que lo ama. Y yo le puedo asegurar que la paga, el salario del Señor para aquellos esforzados es muy grande. Así que bienvenido. Conocer del Señor es muy importante. Cada día vamos a ir conociendo un poquito más. Pero todos, ¿no? Aún nosotros que estamos acá trabajando, todos los días conocemos algo nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va preparando, nos va enseñando. Pero tenemos que perseverar. El Señor no quiere que estemos nada más, sino que el Señor quiere que perseveremos. Cuando usted persevera en el camino del Señor, para ponerlo a modo de ejemplo, si usted persevera en el estudio, y sí, usted va a tener un título, créalo. Cuando perseveramos en un estudio, en algo, en algún estudio sería, así sea una tecnicatura, lo que sea, en un trabajo, en conocer algo, cuando usted persevera, usted lo va a lograr, y crea que lo va a lograr. En las cosas de Dios pasa absolutamente igual. El premio de Dios es, digamos, cuando venimos a su presencia y buscamos de Él, es muy gratificante, pero muy gratificante. La palabra de Dios, Pablo, ¿qué nos decía? Que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero no fueron hechas nuevas porque nosotros lo decidimos. No, esas cosas fueron hechas nuevas porque Dios así lo quiso. Porque Dios los ama a todos por igual. El sol sale para todos, para los buenos y malos, para los ricos y pobres. Pero nosotros tenemos que ser muy agradecidos de cómo vivimos y lo que tenemos. Cuando usted aprende a vivir con lo que tiene, es una gran alegría a su corazón. Porque usted está conforme con la vida, quiere decir. Pero eso sí, nunca se quede, siempre vaya un poquito más adelante. Y buscando de Dios, estamos hablando de Dios, ¿no? No del mundo, porque la ganancia del mundo es para problemas. Pero las cosas de Dios enriquecen el alma, el corazón, y nos da una gran alegría que termina en una armonía en la casa, en el hogar. Eso créalo. El otro día estuvimos hablando, yo en la última prédica que di, del esfuerzo, ¿no? Del compromiso de conocer las cosas de Dios. Esa convicción que tenemos que tener de comprometerse con Dios. Y tiene un esfuerzo eso. Porque nada es gratis en la vida, créalo. Para estudiar, para trabajar, todo. Después viene la paga. Usted trabaja, viene la paga. En las cosas de Dios pasa igual. Cuando nosotros nos esforzamos, Dios comienza a pagar. ¿Y sabe qué? Le salen las cosas tan bien, pero tan bien que uno dice, por ahí uno pierde el camino, ¿no? Pierde la visión. Cree que uno es inteligente. Qué bien, mira cómo me salió. No, es Dios que lo está poniendo las cosas en la mano. De nosotros todo lo que hacemos tenemos que creer y agradecer a Él, porque es el único, no hay otro. Por eso dice la palabra, dice, cerca de Él somos más que victoriosos. Alejados de Él, nada somos. Y usted sabe que hace mucho tiempo, ¿no? Venían los profetas en la antigua ley, en la antigüedad, ¿no? En el Antiguo Testamento,
y venían, mandaba profetas. Dios los mandaba. Dios le daba el Espíritu, ¿no? Para que hablara, para que guiaran. Y el pueblo nunca entendió. Tuvo que bajar él a la tierra. Dice que el Verbo se hizo carne, que fue Jesús, el mismo Dios. Para que el hombre lo entienda, lo hizo ver como el Hijo, pero era el mismo Dios bajo la tierra. Para que el hombre, y habitó entre los suyos, y los suyos no lo reconocieron. Mire qué visión perdida que teníamos, ¿no? Pensemos como pueblo de Dios, ¿no? Y antes creía que el pueblo de Dios era aquel israelita, aquel judío, ¿no? Que practicaba la circuncisión, ya estaban salvos ellos. Creían que estaban salvos, pero no. Hasta que vino Jesús, y bueno, empezó también la historia allá por Abraham, ¿no? El padre de la fe, a creer y a confiar en Dios. Él empezó a confiar en Dios. Y le dijo que le daría un hijo. Ese hijo fue Isaac. Y de él iba a haber un brote. El brote de Isaí, que era el mismo Jesús. La genealogía. Y vino Jesús al mundo. Y Jesús comenzó a caminar y a predicar y a hablar. Y la gente, a algunos le creían, a otros no. Y ustedes miren la enseñanza tremenda que tiene en su palabra. Que él iba caminando y llamaba a sus discípulos. Los llamaba, le decía, ven, sígueme, nada más. No tenía que convencerlo él. Él era Dios. Él puede agarrar, hacer así y transformarlos a todos. Pero usted sabe que él nos dio una libertad de el libre albedrío, el poder de decidir, semejante a Dios. Dios piensa, actúa, el hombre igual, piensa y actúa. Tiene dos caminos, el bien y el mal, el bueno y el malo. Él decide. Por eso estamos hoy acá, para conocer de Él. ¿Para qué? Para caminar por el camino bueno, desechar todo lo malo, todo lo que sabemos que no nos conduce a nada bueno. Y crea de que Dios cambia las vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quita aquello que tal vez nos está perjudicando. Porque eso es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que nos va dando esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza, un ejemplo le voy a poner. Una persona que fuma, y uno comienza un día a pensar, ¿no? ¿Qué le hace? ¿Y qué le produce a los que están alrededor? Y comienza a cambiar. Y Dios actúa. Ahí actúa Dios. Él comienza a pensar y las cosas suceden. Todas las cosas son así. Tenemos que creer y pensar de que todo es posible. Usted sabe que estaba Jesús ya prácticamente para ir camino al Calvario. Y estaba en el aposento alto con sus discípulos y quería dejarle una enseñanza. Jesús siempre se basó en los hechos terrenales, ahí de las cosas que sucedían. Y él pensó en la vid verdadera, ¿no? Y empezó a hablarle a los discípulos, a contarle esta historia que yo se las voy a contar. Después la vamos a leer, yo se la voy a contar a mi modo de ver y después la vamos a leer para refrescar, ¿no? Usted sabe, quería dejarle una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque a Jesús le quedaba poco tiempo. Jesús le quedaban unos días, él se tenía que ir. ¿Y quién iba a extender su reinado? Sino sus hijos. Aquel creyente, aquel discípulo, aquel que amara las cosas de él. Y comienza la historia, él les comienza a contar, le dice, había una vid. La vid es los viñedos, el sarmiento, ¿no? Que produce uvas. Y él les contaba que la vid verdadera es Jesús. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, las que producimos fruto. Y en un sarmiento, ¿no? Donde el que tiene más o menos idea, siempre pasan a limpiarlo, lo cuidan. ¿Para qué? Para que dé buen fruto, que dé buenas uvas. Y usted sabe que Jesús comienza a contarle esa historia a ellos. ¿Para qué? Para que asimilen cómo debe ser el hombre con Cristo. ¿Cuál es la relación, la comunión que tiene que tener? Y usted sabe que Jesús le cuenta y le dice,
¿cómo es? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, son las ramas. Dice, y la rama o el pámpano puede producir frutos buenos o ser estéril o producir frutos malos. Y después le hablaba del viñador. El viñador es el Padre, es Dios. Él pasa caminando y mira la planta, y si ve que tiene fruto, dice que Él la limpia. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Y eso es real, ¿no? Porque si usted tiene una planta de uva, es absolutamente así. La limpia y vuelve a dar más fruto. Y después, digamos, los pámpanos o ramas que son estériles o que no dan fruto, ¿qué hace? Dice que las corta, las saca. ¿Sabe por qué? Son improductivas. Y entonces el Señor les quería enseñar eso a los discípulos. Hoy lo estamos aprendiendo nosotros. ¿Sabe por qué? Porque quería extender su reino. La savia es Cristo. Es la raíz. Él, ¿qué recibe los pámpanos? ¿Sabe lo que recibe la rama, la uva? Recibe la savia, los minerales, la fuerza de la raíz. La fuerza de Cristo. Recibimos cuando ¿qué? Cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos preparamos a Él y les recibimos a Él. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestro proceder, de nuestro pensar. Las cosas, dice así la palabra también, ¿no? Dice, sin mí nada soy. Sin mí nada podés hacer. El pámpano produce su fruto, pero no para sí mismo. Nosotros también producimos fruto, pero no es para mí. El fruto es para Dios. Por eso cuando alguien viene a este lugar, no tiene que considerarse como un premio mío. No, es un premio para Dios. Es un fruto para Dios, no para nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes y obedientes en esas cosas. Cuando nosotros digamos, si sabemos que Jesús le estaba enseñando a los discípulos, ¿para qué? Para que pudieran entender de que si nosotros estamos en Cristo, ahora vamos al nivel espiritual, si nosotros estamos en Cristo, en comunión, en nuestra relación perfecta con Cristo, yo le puedo asegurar de que usted va a tener buen sentimiento. Y se conoce por los corazones, se conoce por el fruto, por lo que podemos dar, por lo que podemos hacer, por lo que podemos hablar, por lo que nos podemos comprometer en las cosas de Dios. Venir a este lugar significa un esfuerzo tremendo. No es fácil llegar a este lugar, porque en la noche a veces estamos de fiesta, tenemos un cumpleaños, tenemos un compromiso, y bueno, la vida es así, pero no le falte a Dios. Yo sé que hay gente que trabaja y viene sin dormir, viene a este lugar a buscar de Dios. Con el cansancio ese vienen a buscar de Dios. Pero créalo que Dios es paga salarios muy buenos, Señor. Eso créalo. Una ofrenda de palma para el Señor. Gloria al Señor. Después de lo que hemos hablado, yo ahora les voy a leer, ¿sabes para qué? Me gusta contarles un poco para que entendamos. Y ahora se lo voy a leer y lo vamos a ir hablando, analizando, porque quiero que aprendan. Porque a veces leemos y tal vez no interpretamos bien las cosas. Y es bueno conocerlo, ¿no? Aquel que quiera buscar puede buscarlo, Juan 15, capítulo 15, versículo 1. Y el que no se preocupe, que yo se lo voy a leer. Gloria al Señor. Bien, gloria a Dios. Bueno, aquí va. La palabra, esta palabra, ¿no? Que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Que el Señor realmente los llene de favores. Y su palabra dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como estábamos hablando, el Señor
dice que venimos a la casa de Él, venimos a buscar de Él. Y si nosotros estamos bien trabajando, ordenadamente, buscando de Él, comprometiéndose en Él, Él nos limpia por dentro. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Quita todo lo que, toda la inmundicia de nuestra mente, de nuestro corazón, la va desechando, la va apartando de nuestro lado. Y nosotros comenzamos cada día a crecer más interiormente. Y el que no, dice que el Señor lo va sacando, lo va cortando. No permitamos eso, no caigamos en el desgano. Quitemos nuestros ojos naturales para ver las cosas, no. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. O sea, con los ojos buenos, digamos, que es el espíritu, el amor a las cosas de Dios. Y yo le puedo asegurar de que va a encontrar lugares tremendos, porque Dios dice que exalta al humilde de corazón. Cuando habla de humildad no está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual, pero no una pobreza desganada, negativa, no, humilde de corazón, una persona que ama a su hermano, que piensa en ayudar al otro, estar a la par del otro, no solo para que crezca el otro, y al crecer el otro crezco yo, eso créalo. Y Dios todo lo ve, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos mentirle al hombre, pero no le podemos mentir a Dios. Creamos de que Dios es justo y es verdadero, eso sí. Y mire lo que hacía el Padre, dice así, a todo aquel que lleva fruto, dice que lo va a limpiar, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claro, el Señor venía guiando a sus discípulos, les venía enseñando. Él consideraba que estaban limpios. Pero ¿qué pasa? Él quería enseñarles más profundamente. En aquel tiempo no es como hoy. Hoy podemos hablar de filosofía, podemos hablar de cualquier cosa, de enseñanza. En aquella época no. Se conocía lo que veía, lo que vos compartías con alguien, entonces ahí aprendía. Y el Señor lo hacía a través de parábolas. Igual que la ley de la siembra y la cosecha. Igual que dice que el sembrador salió a sembrar. Unas semillas cayeron a la vera del camino y otras cayeron en buena tierra. Y usted sabe que cuando cae la semilla en buena tierra, que es la palabra de Dios, esa es la semilla, la palabra de Dios, dice que va a haber frutos productivos, digamos, al 100, al 60 y al 30%. Porque no todos estamos iguales. Todos no pensamos iguales, no sentimos iguales. No tenemos las mismas capacidades. Unos van a dar mucho más fruto y otros menos. Pero quiere que le diga una cosa, la persona involucrada en las cosas de Dios siempre tiene un buen fruto para dar. Todos los que venimos a este lugar, venimos siempre pensando en dar algo bueno. Porque Dios nos cambia. Crea que Dios sabe qué. Humíllese delante de Dios, aprenda a humillarse. Ahí en un lugar, tal vez el baño, tal vez un dormitorio, ponga todo a los pies de Cristo. Y va a ver cuántas cosas lindas nos da. Qué cambios trae a nuestra vida. Los problemas de familia, de matrimonio, de hijos, de familia, pero eso sí, empecemos por nosotros. No esperemos que cambie el otro, no le pidamos que cambie el otro. Empecemos por nosotros y va a ver usted grandes frutos. En el nombre del Señor. Dice, mire lo que dice aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Muchas veces venimos a este lugar a escuchar de su palabra, a aprender. No es lo mismo estar que permanecer. Podemos venir acá y estar, pero no podemos permanecer. Permanecer, ¿sabe lo que significa? Tener comunión verdadera con Cristo. Cuando tenemos una comunión verdadera con Cristo, podemos recibir cosas maravillosas en nuestra vida. Y créalo, ¿sabe por qué? Porque pruébelo. Yo le digo a cualquiera, ¿no? Hay un amigo mío que lo sabe desafiar a Dios. A Dios no se lo desafía, pero crea que Dios es grande. Y dígale, Señor,
quiero saber si realmente eres tan bondadoso como dices, pero primero entréguese a Cristo. Tenemos que entregarnos a Cristo para luego recibir. Tenemos que estudiar para recibir un diploma. Tenemos que trabajar para recibir un sueldo. Y en Cristo tenemos que dar parte nuestra, nuestro corazón dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que escuche mi voz, que abra la puerta, que yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere entrar a la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que llevemos el mejor fruto. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor le estaba enseñando a sus discípulos cómo tenían que ser ellos. ¿Por qué? Porque a él le quedaban días. Ya salía de ahí, ya lo llevaban directo digamos, iba a ser juzgado por los frutos malos. Por eso le estaba hablando al pueblo de Israel. Ese era digamos, el pámpano estéril, la rama estéril. Fue Israel. ¿Qué miraban? ¿Qué es lo que miraban? Ellos miraban si eran hijos de judíos y si estaban, digamos, si tenían la circuncisión y ya se creían que estaba todo salvo, que estaba todo bien. Pero ¿qué pasa? Llegó el Mesías, pero ellos no lo recibieron como a Dios, como verdadero rey espiritual, no rey del mundo, rey espiritual. Lo desecharon, lo llevaron a la cruz y murió como el pecador más grande del mundo. Y sin embargo, dice la palabra que no hubo pecado en él. Ahí comienza el cambio de nuestra vida. Hasta los mismos soldados decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ellos lo declaraban. Y usted sabe que cuando Jesús le estaba dando la enseñanza a los discípulos, ¿sabe por qué? Porque él se iba a ir. Pero los discípulos no entendían. Ellos iban a ser los transmisores de la palabra de Dios, los que iban a extender el reino de Dios. Hoy estamos nosotros aquí, preparándonos ¿para qué? Para extender el reino de Dios. Somos, digamos, extensión de aquellos discípulos, de los primeros discípulos, y esto está perdurando y tiene que ser cada vez más. Tendría que el mundo completo renovar la mente y el corazón. Y usted sabe que los discípulos, entonces Jesús les hablaba y les contaba. Yo soy la raíz, yo soy la savia, ustedes son los pámpanos, los frutos. ¿Qué puede recibir desde la rama si no digamos la savia, los minerales de la raíz, los mismos que sería Cristo? Cristo le estaba dando esa savia, esa alimentación. ¿Para qué? Para que ellos salgan al mundo, dice, y los enviaba de a dos. ¿Para qué? Para que llevaran su palabra. Pero no iban solos. Ustedes saben que no estamos caminando solos. Estamos caminando con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con ese Paracleto que dice, le dejaré un ayudador, mi Paracleto, mi Espíritu. Eso es lo que todos aquellos que abren su corazón y reciben a Cristo y se entregan a Cristo, Cristo los cambia. Nos cambia. Y le digo una cosa, los cambia para bien. Porque Dios es amor, es paz, es consuelo. Trae vida a la familia. A veces hay familias muertas, caídas, ¿no? Por problemas que nos agobian. ¿Por qué? Porque no conocíamos otra cosa. Fuimos cambiando. Muchas veces nos preguntamos y nos decimos nosotros, ¿cómo no conocí antes a Cristo? Aproveche que el tiempo es de Dios, no es nuestro. Digamos, cuando Dios llama es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de ustedes. Hoy es el tiempo nuestro. ¿De qué? De poder dar frutos buenos. De recibir la savia de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y hacer buenos frutos. ¿Qué significa hacer buenos frutos? Ayudar al prójimo, ¿no? Y poner en primer lugar a Dios en nuestra vida.
A veces nos cuesta, ¿sabe por qué nos cuesta? Porque venimos de una forma de vida donde, digamos, nos gusta. ¿A quién no le gusta ir a una fiesta? A todos nos gusta disfrutar la vida, tener un poco más de plata para vivir un poco mejor, así le llamamos nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué es lo mejor que hay? Y le puedo asegurar que hay una gratitud tremenda, ¿no? Cuando uno agarra, le abre el corazón a Cristo y lo recibe a Cristo y le clama a Cristo, le dice, Señor, cámbiame, quiero cambiar, ya no puedo vivir así, porque viví con taquicardia, fumando, bebida, una vida muy desprolija. Te entregas a Cristo y Cristo cambia tu vida, es un soplo, cambia tu vida, pero la cambia de una forma tremenda, ¿no? Hay un gozo tan grande en el corazón que es ahí cuando entra Dios a la vida de uno. Cuando entra el Espíritu de Dios a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Eso cuídelo mucho. Porque ese amor, dice, nunca se tendría que terminar. Porque Él quita todos los vicios, todo, saca todo. Uno puede decir, no, pero me tiene atrapado. No, no te tiene atrapado. Es la carne la que te tiene atrapada, no el Espíritu. El Espíritu es libre. Y el Espíritu es de Dios y para Dios. Tenemos que entregárselo a Él. Por eso no hay, dice de Pablo, ¿qué decía Pablo? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No lo quiero hacer. Eso hago. ¿Por qué? Porque mi carne es débil. Señor, mi espíritu te ama. Son dos cosas diferentes. La carne es débil. Nuestra carne, nuestras acciones. Por eso en esta vida yo siempre le llamo, es un transitar en esta vida que no es fácil. Vivimos en la carne, pero queremos vivir en el Espíritu, en las cosas buenas, en todo lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? Usted sabe que cuando cambiamos de forma de pensar, de muchas cosas que ya, quitar los celos, las dudas, la desconfianza sobre los otros, ¿usted sabe que la vida es mucho más fácil y mucho más saludable para nosotros mismos? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el buen fruto. Cambiar nuestra forma de pensar. Seguirlo a Cristo en forma comprometida. ¿Por qué? La iglesia tendría que estar llena. Viene un músico y le puedo asegurar, le cobran una locura y desbordan. Las iglesias no cobran y están vacías. El mundo está caminando al revés. Porque nosotros venimos pensando al revés. Porque nosotros venimos de una cultura donde nos cuesta aprender. Pero sí, usted sabe que hay un tiempo cuando se revela en nuestro corazón, ¿no? Que Dios nos revela su palabra y nos muestra que sin Él nada podemos hacer. Y la alegría está en Él. Y usted el día domingo está esperando el domingo ¿para qué? Para estar en su presencia, para venir a buscar de Él, para venir a escuchar de su palabra, para venir a intentar cambiar. Usted sabe que la vida es una lucha. Todos los días nos levantamos y tenemos lo bueno, lo malo. Tengo que elegir el camino, si voy por acá o voy por allá. Y a veces somos duros. Somos duros adentro. Queremos cambiar, pero no podemos. Pero créalo, persevere. Persevere porque yo sé que va a cambiar. Porque Dios lo va a cambiar. No, usted no va a cambiar porque usted quiere. Usted va a cambiar, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, yo les puedo asegurar que la vida es más fácil. Es más fácil. A veces erramos, claro que erramos. El Señor quiere ver nuestra humildad. Señor, perdóname. Te fallé nuevamente. Y el Señor en su gran misericordia, ¿qué hace? Nos perdona. Y nos recibe. Como al hijo pródigo, ¿no? Yo le digo una cosa. Aprendamos a abrir nuestro corazón. Seamos sabios. Sabios, ¿sabe dónde está la sabiduría? La sabiduría es elegir el camino de Cristo. Buscar de Cristo. Escuchar de Él. Aprender de Él. Leer de su palabra. Todos los días lea un poquito. Que eso le va a hacer bien. Y hable con el Señor. Usted pídale a Dios porque Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo, dice Jesús, yo te lo daré. Y Él no miente, créalo, no miente.
pero pídale cosas coherentes. No le va a pedir un auto 0 kilómetros. No, sí, se lo va a dar, ¿sabe cómo que? Si usted se esfuerza en trabajo, ¿no? Que trabaje, claro que lo va a tener a 0 kilómetros. Y Dios lo va a ayudar para que lo tenga. Pero pídale salud. Pídale por la familia, por los amigos. Que cambie su forma de pensar. Porque Dios quiere vernos, ¿sabe cómo? Sana y juiciosamente, en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quiere quitar toda esa raíz de amargura que hay en nuestro corazón. Si acá en la iglesia, acá cuando entramos a la congregación, tiene que haber amor. Solo el amor es lo máximo. Uno tiene que tener gusto y alegría, ¿sabe qué? De venir acá y ver a los hermanos y saludarse con los hermanos. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿A qué? A relacionarnos, a conocernos, a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos. Todos juntos, yo le puedo asegurar que la vida es diferente. Porque si alguno tiene una necesidad, para eso estamos todos acá, para ayudar. Es lo que necesite. Tiene que hablar. Hay gente acá, hay discípulos, líderes, el pastor, los pastores, que pueden hablar con ellos. Cualquier necesidad que tenga. Si nosotros podemos hacerlo, lo vamos a hacer, pero encantado. Y muchas veces yo puedo creer que no se puede hacer, y hay otro que me dice, sí, así lo tenemos que hacer. Porque Dios nos da eso. Tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. A amarnos y a respetarnos. Así que bueno, mi hermano, aprendamos a dar frutos buenos. Crea de que Dios es la raíz. Nosotros somos los pámpanos. Para dar buen fruto tenemos que recibir de la savia de Él, ¿qué es la savia de Él? De su palabra, de su consejo. Puede ponerse de pie. Gloria al Señor. Amado Padre, cierre sus ojos en ese lugar. Y si alguno tiene una petición, algo que necesita, póngalo a los pies de Cristo. Él es el que transforma y cambia vida. No yo, ni tampoco usted. Es Él, pídaselo a Él, porque este es el lugar para pedirle a Él. Lo que necesite, no importa lo que sea. Si usted cree que es imposible, usted sabe bien que la palabra lo dice bien. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos venido a estar en tu presencia, a escuchar tu palabra, Señor, a recibir, Señor, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de confianza, Señor. Hemos venido a darte gracias y también a soltar nuestras cargas a tus pies, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos des la mejor salida. Necesitamos de ti, Señor. Tú sabes que queremos cambiar y nos cuesta, pero yo sé que tú puedes, Señor. Y lo creemos en el nombre de Jesús. En esta mañana, amado Padre, te pido que acompañes a cada uno de regreso a su hogar, Señor. Que sea luz en su casa. Que haya armonía, Señor, que haya vida nueva. Que la luz de Cristo nunca se apague en su corazón. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.